Shabbat Shalom, Javerim. Bueno, bienvenidos al estudio de la Parashá de la tarde. Bueno, en este caso yo, como estoy de viaje y mi hora de vuelo pues coincide en parte con la hora de la enseñanza, pues he decidido grabarla previamente. Como ustedes ya saben, estoy aquí en Arabia. Estoy en concreto en la ciudad de Damán, que está a unas 3-4 horas de Bahrein y a unas 7 horas de lo que sería los Emiratos Árabes. Así que, nada, Javerín, sin más, vamos a iniciar el estudio del día de hoy. No sin antes hacer una pequeña oración, ¿no? Y pedir al Señor sabiduría para entender pues, la parashá, ¿no?, que nos toca, que es la de Noaj, la porción de esta semana. Y vamos a orar. Padre, bendito Dios, que estás en el cielo, Señor, te pedimos tu guía, tu sabiduría, tu discernimiento para poder entender, Señor, esta porción de la Escritura que es tan importante, Señor, y que pocas veces se trata, ya que está justo lo que vamos a estudiar hoy. De hecho, es justamente los versículos previos a la parashá, así que, Señor, danos sabiduría y entendimiento y ayúdanos a entender, Señor, las razones, Señor, del diluvio universal, Señor, en concreto. ¿Por qué ocurrió un evento cataclísmico tan impresionante? ¿Por qué permitiste o dictaste sentencia a la humanidad para que esto sucediera así? Guíanos, Señor, con tu espíritu, con tu ruaj. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. Bien. Como he dicho, bueno, la oración, ¿no? En concreto, bueno, yo he estado meditando estos días y orando pues para ver qué tema tocábamos y justamente me he encontrado con algo bastante sorprendente y lo vamos a ver, que tiene que ver además con el yugo desigual, justamente, ¿no? En este relato. Pero bueno, antes de adelantarme, ¿no? Vamos a comentar, ¿no?, lo que he puesto aquí en portada. Como sabéis, la parashá va desde Génesis 6.9 hasta el 11.32. Nosotros vamos a estudiar los versículos previos, porque en el 6.9 ya te introduce a Noé y a la vida de Noé y el diluvio, por lo tanto, pero esos versículos previos, ¿vale? A mí siempre me ha llamado la atención, siempre me ha parecido que en esta enseñanza merece la pena incluirlos dentro de esta, más incluso que de la de Génesis. Pero bueno, estas dos porciones van unidas, muy unidas, una con la otra, ¿no? Y he puesto el versículo justo debajo que tenemos que tener en mente también cuando lo leamos, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por tanto, si el Mesías, Yeshua, pues nos hace referencia a este evento o este tiempo como ejemplo de lo que será el tiempo previo a la venida del Mesías, a la segunda venida, pues lógicamente es importante estudiar esta parte previa, ¿no? Es muy, muy importante. Así que eso es lo que vamos a intentar hacer en el día de hoy. Os he puesto aquí un índice, ¿de acuerdo, Javerín? Un segundito que voy a poner esto aquí. Así. Os he puesto este índice, ¿vale?, del contenido de la enseñanza. Como veis, estoy incluyendo porque para mí tiene que formar parte de esta enseñanza cuando la tratamos, que es los versículos del 1 al 8, que es la maldad del hombre, ¿no? La parte en la que Dios ve la maldad de la humanidad y dice, voy a dictar sentencia, que es el diluvio, ¿no? Y luego la porción empieza en el 6.9, que ya te narra que Dios, que Noé halló gracia a los ojos de Dios, ¿no? Que también es un hecho importante. Y luego tenemos el pacto de Dios con Noé, en el capítulo 9, los hijos de Noé, las naciones de la tierra, y bueno, tenemos todo eso y estos son los versículos referentes a lo mismo, ¿no?
los temas que vamos a estudiar hoy, pues nos vamos a centrar como he dicho, en los 8 primeros versículos del capítulo. Tenemos la maldad humana, la maldad del hombre, pero luego también tenemos el tema del matrimonio y el yugo desigual, que está en el versículo 2 justamente, ¿no? Para estudiar, bueno, he tomado como referencia, aunque como he dicho, la conclusión del relato, aunque nosotros vamos a leer este comentario porque me parece que está muy bien, eh, la conclusión que yo voy a hacer no es la del autor, es la mía personal. O sea, no es... Obviamente todos nosotros tenemos que pedir al Señor guía y sabiduría. Y bueno, en este caso yo cuando leí el comentario, yo dije al Señor, bueno, de todo esto, qué puedo dar, ¿no? ¿Qué puedo compartir? Y me guió al tema del matrimonio, del yugo desigual, y al tema de la segunda venida, ¿no? Con lo cual, eh, eso ya, pues, según cada uno, ¿no? Que el espíritu le dé sabiduría y entendimiento, pero tener esto como ayuda, ¿no? Estos comentarios son muy útiles porque también es importante comprender el texto antes de pedir la sabiduría a Dios, ¿no? No vamos a pedir que no revélamelo y ya está, ¿no? Y no leo nada ni estudio nada, ¿no? O sea, ese es el extremo. Tenemos que tener un equilibrio y, y hacer el esfuerzo también por entender y comprender todo y luego ya pues también pedir al Señor guía, ¿no? Y sabiduría. Entonces, vamos a leer sin más el relato. Voy a coger un momentillo agua. Tengo aquí una botella de agua para poder. Disculpen, pero es que si no me quedo sin voz porque vamos a leer mucho. Dice, capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces Hashem dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne, y su vida será de 120 años. Aquí vemos algo muy interesante, ¿no? Tenemos, por un lado, se dice que los hombres comenzaron a reproducirse sobre la superficie de la tierra, y dice que les nacieron hijas, ¿no? Curioso, ¿no? Y dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres. O sea, aquí ya vemos una idea, es que tomar para sí mujer, ¿vale? Y lo vamos a comentar en términos bíblicos y contextuales, es casarse, ¿vale? Es así como se hablaba, ¿no? Por eso es varón y mujer, ¿no? Esposo y esposa. Entonces, eso es la implicación que tiene y es bastante interesante. Entonces Hashem dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre junto él es carne, a consecuencia de lo anterior. Por lo tanto, es interesante que él recorta la vida, va a recortar la vida humana a consecuencia de esto, ¿no? Dice, en aquellos días había nefilim, gigantes en la tierra, y aún después, cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y les nacieron hijos. Ellos eran los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Y luego después termina el relato diciendo, Hashem vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Entonces Hashem lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Hashem, arrasaré de la faz de la tierra a los seres que he creado desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Pero no he hallado gracia ante los ojos de Hashem, ¿no? Y así es como termina la Parashá Bereshit, ¿no? En este caso. Pero es lo que vamos a estudiar en el día de hoy porque es importante para comprender el diluvio, ¿no? Esto es lo que yo he puesto, ¿no? Digamos, como introducción al tema. Dice, aunque la parashá, la porción, comienza arbitrariamente en Génesis 6:9, porque fue un judío el que decidió que se hiciera así, ¿no? Digamos, comenzaremos a comentar los versículos anteriores, incluso los capítulos 4 y 5
ya que narran la decadencia del ser humano y explican buena parte de la razón de Dios para ejecutar un juicio en la tierra de tal magnitud, porque muchas personas, sobre todo personas que acabamos de entrar, estamos empezando a estudiar, podemos pensar, oye, ¿y por qué un diluvio? ¿Por qué extermina Dios a toda la humanidad, excepto a una familia? ¿No? O sea, eso a día de hoy, si sucede algo parecido, seríamos, qué cruel, ¿no? Qué cosa más despiadada, ¿no? Eh, y muchos incrédulos lo piensan así, de hecho, ¿no? Pero existe una razón bastante fuerte, de hecho, bastante fuerte, para tal, y varias razones, no solamente una. Pero bueno, hoy vamos a ver una de ellas, ¿no? Y para ello nos haremos una serie de preguntas a raíz del pasaje, ¿no? Esto es bueno, hacerse preguntas para intentar responderlas, ¿no? ¿Cuál es la identidad de los hijos de Elohim y las hijas de Adán? ¿Es esto relevante? No. O sea, evidentemente es un tema polémico porque muchos tienen su postura, ¿no? Y es respetable y todos tienen sus argumentos. O sea, yo lo que voy a explicar hoy es explicar la mía y por qué pienso que es mejor entenderlo de esta manera, pero no quiere decir que la mía sea la correcta. O sea, puede que no esté correcta, pero pienso que voy a dar mis razones, ¿no? Lo voy a exponer así. Eh, ¿Es esto relevante? Para mí sí, y también voy a explicar porque creo que es relevante entenderlo de la manera que yo lo pienso. Ahora, eso no quiere decir, como he dicho, que sea la correcta, pero existen razones de peso, ¿no? Antes lo pensaba ya así y ahora lo pienso más todavía después de estudiarlo, ¿no? ¿Qué significa que tomaron de ellas mujeres para sí? O sea, ¿qué significa que se unieron sexualmente nada más? ¿O hubo algo más, ¿no? O sea, que tiene más implicaciones. ¿Quiénes eran los Nefilim? ¿Quiénes eran? Bueno, esto no lo vamos a tocar hoy porque no me da tiempo a tocarlo. Se nos va la hora, ¿no? Pero sí que lo vamos a... Pero bueno, sí que es otro tema también, otra pregunta, ¿no? que te puedes hacer, ¿no? ¿Cómo se conectan estos colectivos con la decadencia ética y moral del hombre en aquellos días, ¿no? Es decir, esto es lo que produce, porque esto produce unas consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tiene y espiritualmente y qué podemos aprender nosotros de aquel suceso, ¿no? Y el pasaje, digamos, base para nosotros es este, ¿vale? Porque es el propio Mesías advirtiéndonos de lo que sucedió aquellos días y de lo que va a pasar, como ejemplo, va a pasar antes de su venida. Dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días de antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento. ¿Vale? ¿Por qué lo subrayo? Porque fijaos que lo dice de dos maneras diferentes. Dice lo mismo, pero de dos formas diferentes, ¿no? Se casaban y daban en casamiento. O sea, hace un especial énfasis aquí. Eh, esto, esto es mi impresión, ¿no? Puedo estar equivocado, pero yo creo que es bastante curioso que lo mencione dos veces. Y dice, hasta el día en que no entró en el arca. O sea, hasta el día en que no entró en el arca, ellos estaban haciendo esto, ¿no? Muchos dicen que esto es simplemente que era la rutina, ¿no? Del día a día, ¿no? Que ellos comían, bebían, ¿no? Como dice Pablo, ¿no? Comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? Citando al pensamiento pues, gentil, ¿no? De la época. Y que también se piensa hoy en día, obviamente. Se casaban y se daban en casamiento. Eso también es algo como un puntito extra, ¿no? Que a mí me ha llevado a dar a este estudio, ¿no? Hasta el día en que no entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio, y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Fijaos, ¿eh? O sea, esto es muy fuerte. Esto es bastante fuerte, ¿no? Eh, Dice que va a suceder de la misma manera, ¿no? O sea, que va a ser como en los tiempos de Noé. Es decir, la inmensa mayoría del mundo, cuando el Mesías venga, va a estar en pecado y en maldad. O sea, esto es muy fuerte. O sea, porque
así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, ellos no supieron nada de lo que sucedería. O sea, llegó de repente el diluvio y ha llegado el diluvio. Y murieron, ¿no? O sea, fijaos, esto es bastante fuerte. Bien, contexto previo al estudio de los versículos, ¿no? De la maldad del hombre. Está la tensión entre la progresión de los capítulos del 1 al 11, en general del Génesis, ¿no? Está la tensión entre la progresión de la bendición de Dios sobre la humanidad y la amenaza de esa bendición. Es decir, tenemos Dios que quiere bendecir a la humanidad, pero hay la amenaza que es consecuencia del pecado, ¿no? Y dice, la carrera de Caín y su genealogía apuntan a la expansión de la maldad entre los descendientes de Adán, ¿no? De hecho, ahora lo vamos a leer también, ¿no? Todo este relato, ¿no? De la genealogía. Por el contrario, las genealogías de Set muestran a Enos y Enoch, cuyas reputaciones estaban relacionadas con la adoración y el comportamiento piadoso. O sea, tenemos un contraste entre dos genealogías que unas tienden a cada vez más hacia la maldad, desarrollan la maldad, y en cambio tenemos otra generación que tienen un comportamiento de adoración y de piedad, ¿no? En este caso, pues son dos genealogías diferentes, ¿no? Aunque la genealogía de Seth muestra que la esperanza de la humanidad estaba viva a través de un descendiente justo de Adán, ¿no? El poder de las garras del pecado continuó y entonces murió. Para Lamec, el hombre soportaba la carga continua de las consecuencias del pecado, ¿no? Lamec, recordemos, es el padre de Noé. Pero seguía habiendo una esperanza en el nacimiento de un hijo, Noé, que podría liberarlos. Porque la esperanza de Lamec era que este nos dará descanso, es decir, este nos podrá... tenían esperanza en que ese hijo pues, los pudiera libertar en cierta medida del mal, ¿no? Del pecado. Esa tensión continúa a medida que el Toledot de Arán, el Toledot de la generación, ¿no? de Adán, llega a su conclusión en el epílogo narrativo. O sea, fijaos qué importante es esto. Esto mucha gente no lo tiene en cuenta o considera para el estudio de Génesis 6, para el estudio del diluvio, pero es importante la genealogía aquí, porque te dan detalles que, o sea, siguen todo. El Génesis es un libro narrativo, ¿no? Yo siempre lo he pensado así y lo sigo defendiendo porque está narrando, o sea, el autor te quiere guiar por una serie de, digamos, por una cronología, y siempre te está... Es un relato continuo, histórico. O sea, la forma de la que él lo retrata, ¿no? O lo narra, ¿no? Moisés, ¿no? Es el autor de este libro. Dice, vamos a leer aquí, Génesis capítulo 4, dice versículo 17, Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Caín había estado construyendo una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Irad, que fue el padre de Mehujael. Este a su vez fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec. No es el Lamec padre de Noé, sino que es otro Lamec, ¿no? Y fijaos lo que dice, ¿no? Para empezar, Caín construye una ciudad, ¿no? Vale. Y luego fijaos lo que dice. Lamec tuvo dos mujeres, una de ellas se llamaba Ada y la otra Zila. O sea, aquí vemos ya que hay una brecha entre el pensamiento divino y el pensamiento humano, ¿no? Porque aquí Lamec vemos que ya toma dos mujeres, cuando el Génesis, ¿no? Lo que Dios le dice a Adán y Eva es que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, es decir, se unirá a una sola carne, no a dos, ¿no? Entonces, aquí vemos ya una brecha de ese principio, ¿no? Una ruptura del principio divino. Lamec dijo a sus mujeres, Adán y Zila, escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. O sea, aquí ya vemos el aspecto violento de la generación de Caín, ¿no? Y de Lamec. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. O sea, fijaos el pensamiento violento de este hombre. O sea, ya vemos hacia dónde tiende
la simiente de Caín, ¿no? La simiente justa de Set, en paralelo, ¿no? Al contrario, dice el versículo 25 del mismo capítulo, Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. También Set tuvo un hijo, a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Y esto es muy importante porque ya te presenta un choque con respecto a la otra genealogía. Un contraste, ¿no? Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Y cuando anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. O sea, aquí vemos cómo el linaje de Set, por influencia sobre todo de estos dos hombres, Enos y Enoc, probablemente, pues andaban con Dios, ¿no? Invocaban el nombre del Señor, ¿no? O sea, que eran un linaje piadoso, podemos decir. Bien, ahora pasamos ya a comentar lo que es el versículo 1, ¿no? Habiendo visto el contexto de estos dos linajes, pasamos a comentar este capítulo, ¿no? Dice, aunque la razón declarada del juicio de Dios contra la tierra es la creciente perversión moral, hay una implicación en el pasaje de que el matrimonio entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres contribuyó de alguna manera a este declive moral, ¿no? Y es por eso por lo que yo, cuando estaba orando, ¿no? Pues este era el tema que me llamó la atención, ¿no? Ya que además, como sabéis, Dani pues está diciendo mucho de este tema últimamente y lo vi adecuado, ¿no? También lo vi adecuado para estos momentos. Esto se sugiere por el oráculo de castigo del versículo 3, por el uso paralelo de vieron y que describen el comportamiento de los hijos de Dios, es decir, ellos vieron que las hijas de los hombres, ¿no? Y por la respuesta de Dios al pecado, ¿no? Vio Dios, es decir, muchas veces cuando en el texto hebreo lo que se suele utilizar las mismas palabras para construir un hilo argumental, ¿no? Y en este caso, pues la misma raíz del verbo ver, ¿no? En hebreo que es ra, pues se utilizó aquí, ¿no? En esencia, el versículo 1 relata lo descrito en los capítulos 4, 5 sobre la expansión de la vida y los logros humanos, pero también pone de relieve la relación entre el crecimiento de la población y el modelo divino del matrimonio. O sea, el contexto también nos habla mucho de la expansión de la humanidad y del crecimiento del número de humanos, ¿no? Como consecuencia de la reproducción y de los matrimonios, ¿no? Aunque vemos que también se estaba empezando a pervertir, ¿no? Con la MEC. Dice aquí una pregunta, una pregunta que nos podemos hacer, ¿no? ¿Fue la causa del diluvio simplemente el incremento de la corrupción humana en general o ocurrió algo concreto que favoreció en enorme medida ese incremento, sentenciando a la humanidad en consecuencia? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Y vamos a seguir leyendo. No hay poca ironía en el 6 del 1 al 8, ¿no? Pues, o sea, el pasaje que estamos estudiando. Pues la expansión de la procreación ha ido acompañada de un brote de inmoralidad mundial, ¿no? La procreación es la realización de la bendición de Dios, recordemos, ¿no? Génesis 1:28, ¿no? Fructificad y multiplicaos, ¿no? Y es venerada en el capítulo 5, pero la supervivencia humana no depende únicamente del mecanismo de la procreación sexual, es decir, no depende únicamente de esto. Debe haber una obediencia concomitante por parte de la familia humana al orden moral de Dios, ¿no? Los logros humanos se convierten en orgullo desmedido si se obtienen independientemente de Dios, ¿no? Y nos pone, bueno, nos cita como ejemplo, ¿no? Génesis 3, ¿no? Que nos habla de, pues de la rebelión, del pecado, ¿no? También nos está citando aquí, por ejemplo, Génesis 11, del 1 al 9, ¿no? Aquí lo pueden ver, donde se narra la Torre de Babel, ¿no?
tema, pues eso, el hombre queriendo llegar a ser Dios, pero fuera de Dios, ¿no? La bendición o la corrección divinas están correlacionadas con la conducta humana. Tengo aquí una nota, ¿vale? Voy a leerla también. Dice: la identidad de los hijos de Dios y las hijas de los hombres es el principal obstáculo interpretativo. Aunque todo el pasaje está repleto de problemas que son independientes, ¿quiénes son los hijos de Dios y las hijas de los hombres? ¿Cuál fue la naturaleza de sus acciones? ¿Cuál fue la respuesta de Dios, ¿no? Es necesario profundizar en el significado de estos crípticos apelativos si queremos entender cómo tales matrimonios condujeron a la maldad que precedió al diluvio y lo que esto significa para la tesis del autor, porque Moisés está haciendo como una tesis, está explicando por qué se produce el diluvio y qué es lo que pasa después del diluvio, ¿no? En los capítulos del 1 al 11. O sea, esta es la era pre-patriarcal, ¿no? Y toda esta era está Moisés, ¿no? Está describiéndole a nosotros y a los hijos de Israel que esto, lo que sucedió aquí, es algo importante y es algo que nos puede ocurrir a nosotros también, ¿no? Bueno, ya entramos en el tema de las posturas interpretativas del versículo 2, ¿no? Muchos eruditos críticos consideran que el Génesis 6 del 1 al 4 es un vestigio de un mito antiguo, o al menos originalmente mítico en forma y función, historizado por el yavista o por un redactor posterior. Bueno, hijos de Dios es una expresión común para referirse al consejo de los dioses en el uso cananeo. Eso es así. Esa expresión y otras relacionadas que describen la asamblea de las ciudades menores bajo el dios principal El, están bien atestiguadas en textos ugaríticos y en inscripciones fenicias y amonitas. La antigüedad, se argumenta, está llena de historias en las que las deidades se aparean con mujeres, las deidades se aparean con mujeres hermosas por la fuerza o la persuasión, dando luz a semidioses. Y de ahí muchos piensan que tienen ese sentido, esa interpretación, ¿no? En un sentido, la intención del relato era explicar los inicios de una raza de gigantes, ¿no? De este relato que se ha derivado a todas las culturas, ¿no? De una u otra manera. Si fuera este el caso de 6 del 1 al 4, debemos reprochar al yahwista, ¿no? Al que ellos dicen, ¿no? Estos autores dicen que escribió este relato, ¿no? Basándose en los relatos cananeos, sus peores esfuerzos por camuflar el elemento mítico. Lo más probable es que, como encontramos en el relato de la creación y en la Torre de Babel, los versículos del 1 al 4 sean una refutación de las historias paganas que hablaban de una raza de gigantes sobrehumanos, ¿vale? O sea, justo lo contrario. O sea, no te está hablando de una raza sobrehumana. Muchos piensan eso, incluso muchos incrédulos piensan que esto es así, ¿no? Muchos de estos de la nueva era y demás lo dicen, ¿no? La memoria antigua reflejaba con razón el pasado lejano, cuando fieros tiranos gobernaban en la época. Pero el autor del Génesis, al relacionar a los Nefilim con la maldad de los tiempos y su consiguiente juicio, demostró que eran totalmente mortales, en absoluto sobrehumanos, y que estaban sujetos al juicio de Dios, ¿vale? Porque lo vemos ahí en el relato, es decir, no eran sobrehumanos, eran humanos, simplemente con unas características concretas, por eso se les llama de esa manera, y murieron igual que el resto, ¿no? El autor bíblico no solo puso las cosas en su sitio, sino que también lo utilizó como testimonio para condenar a la generación malvada, que merecía el diluvio cataclísmico que vendría a continuación. Históricamente, ¿vale? O sea, quitando esta postura que es, digamos, la más extraña o la más ajena a la Biblia, y la que algunos incrédulos o críticos de la Biblia pues utilizan, ¿no? Entre los creyentes hay tres posturas principales, ¿no? Tenemos los ángeles, es decir, los hijos de Elohim son los ángeles. Luego tenemos la número 2, que serían que son jueces o gobernantes humanos. Y la 3, que serían que son descendientes de Set, básicamente. Estas opiniones dispares tienen un principio esencial en común. La narración cuenta cómo la conducta humana transgredió los límites divinamente establecidos, ¿no? O sea cual sea la interpretación,
el hilo común de estas tres es que la conducta humana transgredió los límites divinos, ¿no? Precisamente como ocurrió esto, cómo ocurrió, mejor dicho, cómo ocurrió, esto es el problema al que se enfrenta el expositor, es decir, cuál de estas tres es la que explica o desarrolla mejor el resto del capítulo. Y es lo que vamos a intentar explicar, ¿no? ¿Por qué una y no las otras? Bien, la primera postura son seres angélicos, celestiales, los hijos de Dios, Beni Elohim, desafiaron a Dios saliendo de su reino designado y casándose con hijas humanas. En esta interpretación, Elohim se toma como nombre propio o como genitivo de atributo, que indica una cualidad, donde se refiere a una clase de seres, dando el sentido de seres divinos. En este último sentido significa que pertenecen al reino celestial, en contraste con las hijas de los hombres, cuyo reino es terrenal. O sea que aquí hay un contraste. La razón del contraste entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres es que unos son divinos y las hijas de los hombres pues son humanas, ¿no? Y ya está. Según el argumento, su unión sexual antinatural contra lo que especifica 2.24, que es lo de que el hombre y la mujer son una sola carne, ¿no? Y te habla la relación entre un hombre y una mujer, pues produjo a los Nefilim, cuyas notorias acciones requirieron el más fuerte de los castigos. Y dice aquí, los defensores de este punto de vista, pues bueno, pueden jactarse de que es la opinión más antigua que se conoce, ya que era defendida entre los judíos al menos en el siglo II a.C., como indica Primera de Enoc, ¿no? 6 al 11. Los primeros escritores cristianos también defendían el punto de vista de los ángeles. La influencia de Enoch se encuentra entre los autores cristianos de Oriente hasta el siglo III y entre los autores latinos hasta Ambrosio, ¿no? O sea, tenemos que en la antigüedad mucha gente pensaba esto, mucha gente. Además, como se ha señalado, hay pruebas de un antiguo recuerdo entre los pueblos paganos de que los seres celestiales habían cohabitado con los humanos, ¿no? Esto también refuerza esta postura. Por ejemplo, la epopeya del Gilgamesh describe a la diosa Ishtar proponiendo matrimonio a Gilgamesh, que a su vez es semidivino. Así pues, según este punto de vista, el relato hebreo corrige la falsa noción de que existía en la antigüedad una raza humana, sobrehumana de semidioses divinos, ¿no? De seres semidivinos, y demuestra que los culpables no eran dioses, sino ángeles degenerados cuya descendencia no era más que hombres pecadores del gran hombre, ¿no? O sea, que los Nefilim que les surgieron a esta unión, pues eran simplemente humanos pecadores igual, ¿no? Sujetos a la misma destrucción de la indignación moral de Dios que cualquier humano mortal, ¿no? Dice, los defensores cristianos de la interpretación angélica también apelan al Nuevo Testamento, donde sostiene que los apóstoles aluden a Génesis del 1 al 4, 6 del 1 al 4, a referirse a los ángeles caídos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, vamos a leer estos pasajes, primera de Pedro 3, de 19 y 20, dice, en el cual también fue, o sea, Yeshua, ¿no? Del Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En este arca fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir, 8. Luego tenemos también, por ejemplo, entonces, bueno, aquí se menciona que los espíritus encarcelados serían estos ángeles, ¿no? Luego tenemos aquí segunda de Pedro 2.4, dice así, porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio, ¿no? Y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, heraldo de justicia, junto a otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es decir, aquí, cuando dice a los ángeles que pecaron, se refiere a estos ángeles, ¿no? Como además justo después pues menciona el diluvio, ¿no? Pues dicen que se refiere a los ángeles que se acostaron con la, bueno, que tuvieron relaciones con las mujeres, ¿no? Ese es el argumento, ¿no? Estos ángeles están encarcelados esperando el día de juicio de Dios porque no guardaron sus puestos de autoridad, sino que abandonaron su propia casa, ¿no? Y eso es lo que dice Judas 6.
Si este es el caso, entonces los escritores del Nuevo Testamento estaban de acuerdo con la opinión judía reflejada en Primera de Enoc. Volvemos, la opinión judía de aquel tiempo, ¿no? De la época del Segundo Templo. Dice, sin embargo, al tomar a los hijos de Dios por ángeles tiene sus inconvenientes, ¿no? Y vamos a explicar cuáles son. Desde el punto de vista contextual, hasta ese momento no se ha identificado el relato ninguna hueste angélica, al menos en el sentido de corte celestial. Es decir, no se ha hablado en ningún momento de los seres celestiales más allá de los querubines del principio en el Edén, ¿no? Más allá de eso no se ha mencionado todavía a los ángeles. Además, de principio a fin, Génesis 6, del 1 al 8, y aquí está otro punto, se refiere a la humanidad y su resultado, no a los ángeles y su castigo. Es decir, en ningún lugar se menciona, por ejemplo, el castigo de los ángeles, solamente se está hablando de los hombres, ¿no? En general. El diluvio es el juicio de Dios contra el hombre. O sea, y lo especifican los versículos, ¿no? 3, 5 al 7 y demás, ¿no? Todos los versículos especifican el castigo al hombre y a la humanidad. Y no hay ninguna referencia a la culpabilidad de los ángeles. Si fueran ángeles, ¿no? Lo lógico sería que hubiera alguna mención específica de su culpabilidad, ¿no? También es difícil considerar este punto de vista con la procreación como un poder otorgado por Dios a la orden terrestre de los animales y la humanidad. Es decir, la procreación se le da a los hombres y a la humanidad. No hay pruebas bíblicas de que la procreación sea una característica de las huestes celestiales. Es decir, no hay ningún versículo en las escrituras que tú puedas decir, mira, aquí se ve que los ángeles o los mensajeros de Dios pueden procrear. No hay ninguno. O sea, porque no puedes usar este mismo pasaje como prueba si necesitas tener alguna, o sea, porque ni siquiera se menciona que son ángeles, son hijos de Dios, ¿no? Entonces, necesitas tener algo como sobre qué apoyarlo, ¿no? Para que no sea solamente evidencia extrabíblica de Enoch, sino que sea prueba bíblica, ¿no? También, ¿no? Y no hay ninguna referencia. Aunque es cierto que los ángeles adoptan otras propiedades humanas, ¿no? Tenemos, bueno, evidencias en Génesis 18 y 19, ¿no? De cuando comen con Abraham y demás, ¿no? Estos mensajeros. Pero pero sigue sin ser suficiente. Es decir, no es lo mismo que puedan adoptar propiedades humanas, o sea, puedan comer, beber y demás, a que puedan procrear. Es otra cuestión diferente, porque en la creación solo se especifica que pueden procrear hombre, la humanidad y los animales, ¿no? Sin embargo, incluso aquí hay una diferencia significativa entre los ángeles santos, que adquieren la capacidad de comer, y los ángeles rebeldes, que adquieren propiedades sexuales. ¿Por qué línea de razón se propone que la condición caída de los ángeles de alguna manera resulta en el ejercicio de la procreación corpórea? Los ángeles son seres espirituales, no corpóreos, ¿no? Lo dice Hebreos, ¿no? También Jesús, Yeshua, al distinguir la vida terrenal de la celestial, afirma que los ángeles no tienen relaciones sexuales como los humanos y de entender que no son sexuales. O sea, cuando él lee y habla de los ángeles, ¿no? De hecho, vamos a ver, que no lo tengo aquí, pero vamos a leer ese pasaje, ¿no? Mateo 22. Bueno, aquí no. Si me carga. Mateo 22, 30. Dice, vamos a ver del 29, Mateo 22, 29. Ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo, ¿no? Aunque bueno, ese pasaje se puede entender como que se refiere a los que han tenido varias mujeres o mujeres que han tenido varias esposas, ¿no? Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, bueno, eso ya habla otro tema, ¿no? Pero es interesante que habla de los ángeles que están en el cielo, que no se pueden casar ni dar en casamiento. Sin embargo, pues muchos interpretan que en Génesis 6 sí que se da ese caso, ¿no? Pero el Mesías mismo dice que no es posible, ¿no? Con lo cual es un argumento de peso también
para la postura de que no puede ser esta interpretación. Esto difiere notablemente de la percepción pagana de los seres sobrenaturales, ¿no? O sea que porque las culturas paganas en todo el mundo sí que tenían esa percepción de que los dioses o los seres divinos podían procrear, ¿no? En cambio las escrituras nos dicen que no. Las escrituras en general no nos dan a entender eso de Dios y de los seres divinos, ¿no? Entre varias alternativas a esta interpretación, sin embargo, está la opinión de que Yeshua, o sea, Cristo, en espíritu, predicó el arrepentimiento a través de Noé a la generación humana en el diluvio durante la construcción del arca. En contra de que se refiere a los ángeles, ¿no? Sino que se refiere a los que predicó Cristo en espíritu a través de Noé, a la generación humana, ¿no? Este público humano estaba vivo entonces, pero ahora está confinado en prisión esperando el juicio. Esto se asemeja a 1 de Pedro 4, versículo 6, que dice: el evangelio se predicó incluso a los que ahora están muertos, ¿no? O sea, lo dice Pedro, ¿no? O sea, que se predicó a través de Noé, se predicó el evangelio también. Es decir, a los que escucharon cuando estaban vivos, pero ahora están muertos. Ninguno de los pasajes del Nuevo Testamento identifica el pecado de los ángeles, ¿no? O sea, ninguno de estos está hablando específicamente de ese pecado. Te habla de ángeles que han pecado, pero no te dice cuál era ese pecado, ¿no? Espíritus, 1 de Pedro 3, 19, y no hay ningún detalle como el matrimonio o tener hijos que vincule el pasaje, ¿no? Todos estos pasajes, los ángeles, los espíritus encarcelados, los ángeles que pecaron, no te especifican cuál era el pecado, ¿no? No te especifican que se refiere al diluvio. Han puesto que la línea de evidencia del Nuevo Testamento sigue sin estar clara, no puede tener una influencia indebida en nuestra lectura del relato de Génesis. Es decir, lo más lógico es dejarlos a un lado, porque utilizarlos como para apoyar esta postura, pues primero habría que ver si estos pasajes realmente se refieren a eso y habría que demostrarlo, pero como no se puede porque no te da, no hay suficiente evidencia, pues lo mejor es dejarlos a un lado, ¿no? Tenemos luego la interpretación de los hijos de Dios como jueces. Alternativamente, los intérpretes judíos han entendido a los hijos de Dios como jueces o gobernantes humanos, ¿no? Los intérpretes judíos, ¿no? O sea, vosotros leéis muchos comentarios, por ejemplo, Ibn Ezra o de muchos comentaristas dicen eso, ¿no? Que se refieren a jueces, ¿no? La palabra Elohim tiene un uso más amplio que los significados comunes Dios y vino. Hay amplia evidencia para tomar Elohim como jueces humanos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos el Salmo 82, versículo 1, que dice lo siguiente, dice: Dios está de pie en la asamblea divina. En medio de los dioses, de los Elohim, ejerce el juicio, ¿no? Que realmente se refiere a jueces, no se refiere a dioses, ¿no? Como tal. Versículos 6 y 7 dice: Yo os dije, vosotros sois dioses, todos vosotros sois hijos del Altísimo. Es decir, se refiere a los jueces de Israel, a los gobernantes, ¿no? Sin embargo, como un hombre moriréis y caeréis como cualquiera de los gobernantes. El Salmo 82.1 habla de los gobernantes humanos como Elohim, y lo que es más importante, el miembro paralelo se refiere a ellos como los hijos del Altísimo, Benei Elión, una descripción análoga a Benei Elohim en Génesis 6.2. El salmista, como en Génesis 6.3, subraya la mortalidad de los jueces a pesar de su elevada misión, ¿no? O sea, no te está diciendo que son dioses, está diciendo que mueren como cualquiera de los hombres, porque son hombres, ¿no? Desde este punto de vista, los Nefilim, versículo 4, no se consideran hijos de su matrimonio, sino que fueron sus contemporáneos, ¿no? Y al igual que la interpretación, la tercera, que vamos a ver, en esta también se consideran que los Nefilim no son fruto de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, sino que ya vivían en aquel entonces. Es decir, es independiente, o sea, no nacen producto de esa unión, porque en la anterior postura sí que se suele entender así, pero en el texto, si vamos al texto hebreo, en sentido estricto no se puede entender así, porque dice
que ya había Nefilim en aquellos días, ¿no? O sea, entonces ya había, y también después de esa unión, es decir, es independiente. Y así es como yo pienso que se debe leer correctamente el texto. Una variante de este punto de vista interpreta a Bnei Elohim como una clase de guerreros polígamos o reyes despóticos que adquirieron grandes arenas reales por coacción, ¿no? Engendraron a los Nefilim y a los héroes de antaño, es decir, Iborim, ¿no? Esto es otra variante de la misma postura. En este caso sí que engendraron a los Nefilim y tal, ¿no? Y son guerreros polígamos. Infames por su cruel tiranía, ¿no? Los hijos de Dios reflejan la antigua concepción de la realeza sacra en el cercano oriente, donde se creía que los monarcas eran deidades o hijos divinos que gobernaban en nombre de los dioses. En el mítico ugarítico del rey Keret, por ejemplo, Keret es identificado como el hijo de él. Como ya se ha dicho, la tradición hebrea también entendía que el gobierno divino era ejercido por magistrados humanos designados, ¿no? En relación con esto está el motivo bíblico, bueno, pues lo vemos, ¿no?, en las escrituras de la filiación real en la teología davídica, ¿no? Los salmos, en Samuel aparece mucho esto también. Que los jueces o los reyes eran hijos de Dios, de cierto sentido también, ¿no? Se sostiene que Bnei Elohim se traduce mejor por los hijos de los dioses, una referencia a los reyes antediluvianos que los antiguos creían divinos, ¿no? Además, también en esta postura se argumenta que el relato de la dinastía de Caín, especialmente Lamec, es el trasfondo adecuado para este pasaje, que la anterior postura no tiene en cuenta los capítulos del 4 al 5, ¿no? Sería como independiente, porque no tienes conexión de linaje. En cambio aquí sí que la tienes, sí que tienes una defensa de que, bueno, que procede de los anteriores pasajes, ¿no? O sea, hay una continuidad en el relato, ¿no? Con el linaje de Caín tenemos los orígenes de la organización de ciudades, la poligamia y la tiranía violenta, ¿no? Así, Génesis 6, del 1 al 8, describe cómo esta realeza caínita emergente logró sus malvados propósitos y el juicio de Dios. En esencia, los hijos de Dios se refieren a los caínitas. La tradición sumeria acadia presenta un paralelismo cultural. Bueno, este es el relato, ¿no? Básicamente, ¿no? La postura. El Génesis hace lo mismo en 6.1.4 que prepara el lector para el relato del diluvio, ¿no? O sea, bueno, luego aquí te habla de la tradición sumaria acadia, ¿no? También. Y es bastante curioso que tiene sus paralelismos, ¿no?, con el relato, aunque también sus diferencias, hay que decir. Aunque esta interpretación evita los problemas obvios creados por el punto de vista de los ángeles, ¿no?, que ya hemos visto, no encaja con los requisitos contextuales, ya que el pasaje más amplio no te habla de la realeza. Es decir, no te está hablando de un linaje real, de que los hijos de Dios sean un linaje de realeza, ni nada de eso. Es decir, no es estrictamente consecuente con el relato, ¿no? En el sentido de los hijos de Elohim, sí que te habla de la descendencia de Caín, ¿no? Y de la violencia y de la poligamia que también existía, ¿no?, con esas deidades, ¿no?, paganas, pero no termina de explicar el asunto, ¿no? O sea, porque tampoco te explica lo del linaje de Set ni nada, ¿no? No termina de ser consecuente. Aunque a algunos reyes se les llamaba hijos de Dios, no hay pruebas de que hubiera grupos de reyes en el Antiguo Oriente Próximo que llevaran el nombre de los hijos de dioses, ¿no? Hijos de los dioses. La idea de poligamia derivada de la frase cualquiera de ellos que eligieran es solo inferencial, en el mejor de los casos. Es decir, tú tienes que entender en esta postura que cuando dicen tomaron mujeres para sí, escogiendo entre todas, se refiere a poligamia. Y no es estrictamente bíblico eso, ¿no? Porque normalmente siempre cuando dices tomar, se significa casar, ¿no? Como dice aquí abajo, la nueva versión internacional, por ejemplo, traduce correctamente la kaj, toma, o sea, tomar, como se casaron, ya que el término es la expresión hebrea común para el matrimonio. O sea, el tema tomó como mujer a tal persona, pues ya significaba matrimonio. En cambio, en esta postura no lo consideran así. Y sin embargo, no es bíblico eso, ¿no? O
O sea, lo bíblico es considerar que sí que se habla del matrimonio aquí. Y ya vamos a la tercera postura, ¿no? Que son hijos de Dios como hombres piadosos, simplemente. Los padres de la Iglesia, como Agustín, así como los reformadores Lutero y Calvino, interpretaron a los hijos de Dios como una referencia a los hombres piadosos, es decir, al linaje justo de Set. Aunque este punto de vista tiene su parte de dificultades, nos parece que es el más atractivo, ¿no? Pues esto ya lo dice el autor, ¿no? Ya hemos mostrado cómo los capítulos 4 y 5 contrastan las dos líneas de descendencia de Adán, los cainitas y los setitas. Génesis 6, del 1 al 8, relata cómo las dos líneas se casan entre sí, ¿no? Dando lugar a una comunidad de maldad sin precedentes. El relato del diluvio, hemos demostrado que está en realidad incrustado dentro de la genealogía setita, o sea, que no se completa hasta la noticia de la muerte de Noé. O sea, fijaos que o sea, realmente el relato del diluvio está dentro de la narrativa de la genealogía de Set. O sea, no está aparte, o sea, no está separada. O sea, realmente nosotros tenemos que leer el diluvio, y esto yo también lo pienso así, como una parte de la genealogía, ¿no? Porque hasta que no muere Noé, que vamos a leer en Génesis 9:29, no se concluye el relato de la genealogía, ¿no? O sea, hay como un paréntesis, pero el relato continúa. Dice así: después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. O sea que, si nosotros entendemos que se está haciendo una narración y que se está hablando del linaje de los patriarcas, ¿no? Linaje previo a la época de los patriarcas en Génesis, debemos de considerar que, hombre, que la familia de Set pues tiene que estar incluida dentro de este relato y tiene que haber pues coherencia, ¿no? Narrativa aquí. O sea que es muy importante entender eso, que se está hablando de la genealogía y que todo lo que pasa tiene que ver con la genealogía, ¿no? Esto proporciona la clave interpretativa adecuada para entender este pasaje, ¿no? Durante este periodo de asombrosa expansión setita, como vemos en el capítulo 5, la familia setita se casa fuera de su herencia piadosa, lo que da lugar a un declive moral, ¿no? Y aquí es donde está la clave, el yugo desigual, ¿no? Que es lo que vemos que en las escrituras hace tanta mención y tanto énfasis, ¿no? Que hacer eso conlleva a la destrucción del pueblo, ¿no? Y en este caso llevó incluso a la destrucción de toda la humanidad, porque si eran los únicos piadosos y ya se unen con las hijas de los hombres, ¿no? Es decir, se unen, toman mujeres fuera de su linaje, de su linaje piadoso, ¿no? Por así decirlo, y de su comunidad, pues ya está formado el declive, ¿no? O sea, está sentenciado la humanidad. Si los únicos que eran buenos ya se pasan al bando malo, pues ya está hecho el desastre, ¿no? O sea, esta es la dimensión que tiene, ¿no? Elohim puede traducirse como genitivo de cualidad, con el significado de hijos piadosos, en referencia a la herencia de los setitas. Ya observamos que Bene y Elohim tienen álogos que apuntan a referentes humanos. También es importante el peso del testimonio del Pentateuco, es decir, cuando estudiamos este pasaje tenemos que comprender bueno, que el autor es Moisés, por lo tanto todo lo que está narrando Moisés pues tiene una línea, ¿no? O sea, tiene una continuidad. Tenemos que intentar ver eso, ¿no? Y él identifica en otras partes a los israelitas como hijos de Dios, ¿vale? Podemos leer, por ejemplo, de Deuteronomio 14:1, que dice así: eres hijo del Señor tu Dios, no te hagas cortes en la piel ni te rapes la cabeza en honor de un muerto, porque tú eres pueblo consagrado al Señor tu Dios. O sea, él mismo llama a los hijos de Israel, o sea, a los que le siguen, ¿no? Los que siguen a Dios de Israel les llama hijos de Dios, ¿no? La corrupción no es suya, de sus hijos. O sea, que Dios tiene hijos, evidentemente, ¿no? Que son los que le siguen, sus fieles. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa, ¿no? Entonces tú le dirás de mi parte al faraón: Israel es mi primogénito. Este es Éxodo 4:22.
Israel es mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, ¿no? O sea, Dios mismo utiliza, cuando se dirige a Faraón, a través de Moisés, le dice que le diga que Israel es su hijo. O sea, fijaos, muy interesante. Leemos luego en el Salmo, por ejemplo, Salmo... no, este es Oseas 1:10, dice, con todos los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos del Dios viviente, ¿no? O sea que los profetas también se habla de esto. Pero bueno, lo más importante es ver que Moisés sí que entendía que los hijos de Israel pues eran hijos de Dios, ¿vale? O sea, el concepto de que los que siguen a Dios son hijos de Dios, pues él lo tenía en la mente, ¿no? Él lo tenía presente cuando escribe este relato. Esto resuena bien al tomar a los hijos de Dios de Génesis 6:2 como una alusión a la descendencia piadosa, en este caso del pacto, porque recordemos, o de la promesa, porque recordemos que la promesa de la simiente, Dios le dio la promesa, ¿no? A Adán y Eva y a su descendencia, de que un día vendría la simiente y aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿no? De Satán. Se ha afirmado que tal lectura, ¿no? Pues uno puede pensar que es inadecuado, porque no se ha fundado Israel, ¿no? Ya que no existe un pueblo de Dios designado. Sin embargo, esto hace caso omiso de los esfuerzos del autor por conectar a los padres prepatriarcales y a los fundadores de Israel. O sea, esto es la parte previa a la fundación de Israel, ¿no? O sea, y Moisés sigue un mismo hilo narrativo. O sea, está conectando una cosa con la otra. El Génesis suele invitar a Israel a verse a sí mismo en los sucesos de sus padres, empleando el lenguaje y la imaginería de la vida institucional y de los sucesos vividos posteriormente por Israel, ¿no? La ley mosaica codificó la prohibición del matrimonio fuera de la comunidad de la alianza. El Génesis ilustra cómo el mestizaje religioso provocó calamidades para los justos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, que a los mismos patriarcas, o sea, Isaac mismo le dijo a Jacob, lo bendijo y le ordenó, no te cases con ninguna mujer de aquí de Canaán. Bueno, y cómo sabía él que eso estaba mal, ¿no? ¿Cómo lo sabía? Porque él conocía el relato del diluvio, o sea, seguramente, porque él conocía lo que había sucedido en el pasado, ¿no? Conocía la historia. Y Moisés lo deja aquí escrito, ¿no? Y luego también tenemos los otros relatos, ¿no? Del resto de relatos del Pentateuco. Dice, aunque hemos dicho que los hijos de Dios se refieren a los setitas, no insistimos en que las hijas de los hombres, Benot a Adán, se refieren exclusivamente a las mujeres cainitas, es decir, no tiene por qué ser. El versículo 1 habla de la procreación humana en general mediante el uso de colectivo de hombres, ¿no? O dice cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra, ¿no? ¿Qué significa pueblo? Como en Génesis 5, 1, 2, ¿no? Hijas de los... y luego el 6 al 5, hija de los hombres. Pues en el versículo 2 se refiere de nuevo a las mujeres, independientemente de su filiación. Pero entre estas hijas están los bastardos de Caín. Cualquiera de ellas que eligieran acertó el crimen de inclusividad de los setitas. Entonces, claro, cuando dice que ellos tomaron a cualquiera de ellas, ¿no? O sea, que fuera del linaje que fuera, pues igual, pues bueno, te está haciendo énfasis en que ellos no estaban tomando su propio linaje, sí que les daba igual, que les daba igual que si eran setitas, si eran cainitas, si eran... Con lo cual ellos ya están saltándose esa prohibición, ¿no? O ese... Digamos, están saltándose el linaje piadoso y están, digamos, despreciando que lo que van a hacer, pues puede provocar la caída, ¿no? de la humanidad, en desgracia. Porque ellos eran los únicos que impedían el castigo de Dios sobre los hombres. A ver, si los que son buenos se unen a los malos, pues ya está, ¿no? Ya es el fin, ¿no? Cualquiera de ellas que eligieran acertó el crimen de inclusividad de los setitas, su licencia sin restricciones aceleró la degeneración de toda la familia humana, ¿no? Lo mismo pasaría hoy en día. Imaginaos que todos los que son creyentes en Yeshua
se unen sin restricciones a los caídos. Bueno, eso ya sería el cataclismo definitivo, o sea, ya no habría freno para la maldad, ¿no? Eso es lo que pasa muchas veces. Vemos ejemplos de esto en la historia de Israel. Tenemos ejemplos similares, ¿no? Los patriarcas se casaban tradicionalmente dentro de su familia, endogamia, ¿no? Las instrucciones de la comunidad mosaica prohibían los matrimonios mixtos con vecinos cananeos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo acabamos de leer, ¿no? Que no te cases con ninguna de Canaán. Tenemos Éxodo 34:16, ¿no? Y Deuteronomio 7:3 le dice, advierte a los hijos de Israel que no se casen con yugo desigual con las mujeres cananeas, ¿no? Y una normativa especial regulaba cuidadosamente los matrimonios con extranjeros, ¿no? O sea que sí que había matrimonios con extranjeros, pero dentro del pacto, ¿no? O sea, con una normativa especial regulada y que el extranjero se acabara, pues, obviamente, formando parte de la comunidad. La generación de Moisés había probado el amargo fruto de los enredos con extranjeros, que se tradujeron en su seducción por prácticas pecaminosas. O sea, tenemos el ejemplo de las madianitas, ¿no? En Números 25. La historia del Antiguo Testamento ilustra demasiado bien cómo las uniones interreligiosas supusieron un desastre para Israel. Tenemos también el ejemplo de Salomón, que se casó con mujeres de reinos extranjeros o reinas extranjeras, en mujeres de otros reinos, y eso acabó desembocando en la caída, la decadencia de su reinado, ¿no? Y que al final pues Dios dividiera las tribus, ¿no? Y hubiera una guerra civil y demás. O sea, todo eso provocó y que Israel eh, empezara a adoptar el paganismo, ¿no? Este incidente setita de matrimonios mixtos con impíos conduce al deterioro de la familia piadosa. Como advertencia, alerta a la semilla santa de Israel para que no descuide la prohibición de Dios. Es decir, tiene sentido que Moisés aquí realmente se esté refiriendo a esto, al matrimonio de los piadosos con las hijas de los hombres que son de otro linaje, ¿no? Que no son piadosas, precisamente, ¿no? O sea, que lo vincule con el mismo ejemplo de las madianitas, por ejemplo, ¿no? Tiene mucho sentido. Las acciones de los hijos de Dios se describen en un lenguaje que recuerda al pecado de Eva. Y este es otro punto interesante también. Porque dice aquí, ella vio Ra que el fruto era bueno, ¿no? Y tomó, se casó, en la nueva versión internacional lo traduce, ¿no? Pero bueno, esto ya es algo de autor específico. Pero estas tres mismas palabras son las que se utilizan aquí, cuando dice que ellas vieron a las mujeres, a las hijas de los hombres, que eran bonitas y tomaron mujeres para sí. O sea, fijaos, o sea, es curioso que se utilizan las mismas palabras. Podemos verlo eso, bueno, ahora no tengo tiempo de mostrarlo, pero eso mismo aparece, ¿no? En el texto hebreo, las mismas palabras, las mismas raíces. Aunque no se especifica ningún pecado a condenar en el texto, la alusión a la rebelión del jardín sugiere que los matrimonios están de alguna manera manchados, ¿no? Que es evidente, o sea, nadie piensa que esto que hicieron estaba bien, ni mucho menos, ¿eh? Porque el propio texto ya le dice que eso conlleva las consecuencias, ¿no? Del diluvio. Como ya hemos señalado, no hay indicios de abuso sexual, ya que aquí se utiliza el modismo común para referirse al matrimonio, es decir, no es que forzaron a las mujeres, ¿no? Como otras posturas tienen, sino que aquí es matrimonio, ya está. El silencio por parte de las hijas bien podría reflejar una complicidad voluntaria, puesto que 6.2 se hace eco deliberadamente de la tentación del jardín. Tal vez esta expresión refleja la siniestra trampa de la serpiente, de 3.1. Y la serpiente desafía la veracidad de Dios respecto a la libertad de la mujer para comer de cualquier árbol, ¿no? Como consecuencia de crear a la serpiente, ella se revela eligiendo ilegalmente el fruto prohibido. Del mismo modo, estos hijos de Dios tropiezan al elegir esposas del linaje prohibido, o de linajes que no es el suyo, ¿no? Aunque elogiamos a los setitas como los hijos de Dios, ningún punto de vista escapa a críticas inquietantes. La misteriosa identidad de los hijos de Dios sigue humillando al expositor. Es una manera de decir que sigue siendo complicado, ¿no? Pero a mí me parece mucho más interesante esta postura, ¿no?
Y ya hemos visto que tiene muchas más conexiones con el resto de la escritura. Y el propio Yeshua, yo pienso que citaba esto por esa razón, ¿no? Porque es muy posible que se refiera a que en el momento en que el pueblo de Dios, pues, digamos, le sea indiferente casarse con, con mujeres creyentes o no creyentes, y él mismo hablaba del yugo desigual, ¿no? Y los apóstoles hablaban mucho de ese tema, ¿no? Con lo que yo creo que también aquí es muy interesante verlo de esa manera. La consecuencia de sus acciones, de estos piadosos, ¿no? Pues es la restricción divina de la vida humana, ¿no? Como conclusión de toda la descendencia de Adán, ¿no? Vemos aquí que describe la larga duración de vida de los antediluvianos, que tenían 900, 800 años, ¿no? Pues aquí se relata en el versículo 3 la ocasión del acortamiento de la vida humana a 120 años, que se acerca más a la experiencia ordinaria de la humanidad que iba a día de hoy. Al retirar su espíritu, el Señor deja de preservarles graciosamente la duración de la vida. El intento del hombre de llegar a ser más de lo que es tiene como consecuencia que llegue a ser menos. La consecuencia. El versículo 5 dice, recoge la consecuencia de los versículos del 1 al 4. El Señor vio y condenó la corrupción sin precedentes de la familia humana. Se trata de un remedio intencionado de los hijos de Dios que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas o eran buenas, ¿no? Estaban buenas, como se suele decir. La relación de los versículos 2 y 5 contrasta esa escena de prueba con el escenario pristino de la creación. Dios vio su creación y evaluó su obra como muy buena, ¿no? Pero aquí los hijos de Dios han tomado lo bueno, lo bello y lo han mancillado. O sea, aquí es donde está lo grave, ¿no? Realmente wow, o sea, la única parte de la humanidad que está con Dios se une al mal y ya solamente queda Noé. O sea, claro. eh, entonces, claro, ya no hay límites para la degeneración. Es decir, ya los únicos que estaban, digamos, frenando esa degeneración, esa decadencia moral, se unen al mal. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya no hay nada que se pueda hacer, ¿no? Vemos, por ejemplo, el caso de Sodoma y Gomorra. Cuando Abraham le dice, bueno, y si hay 10 personas justas, salvarás a toda la ciudad. Si hay 10 personas justas, no condenarás a la ciudad. Y si hay 5, vale, pues 5. Pero ¿qué pasa? Que solamente había una, que era Lot, ¿no? Solamente había una persona justa, ¿no? Entonces, claro, por una persona justa, Dios no va a dejar de condenar a toda la ciudad. Es más sencillo sacar a esa persona de ahí y dejar que esa ciudad sufra su condenación, ¿no? Y es lo que pasa en el diluvio, es decir, solo estaba Noé. Dios salvó por gracia a Noé y se salvó a su familia por gracia, porque se menciona que solo Noé era justo. Solamente él, en medio de toda esa generación, ¿no? Con lo cual, bueno, esto es bastante importante, ¿no? O sea que en los tiempos del diluvio, pues solamente sucedió esto de esta manera, ¿no? Esto se ve reforzado por el juego entre la gran maldad, el rabano, utiliza la palabra, del hombre y el aumento en número humano. Sirve como triste comentario sobre el mandato divino en la creación de aumentar el número. La bendición de la reproducción se realiza en el verso 2 por la gracia de Dios, pero la humanidad ha distorsionado el plan de Dios y ha cosechado junto con su progenie una cosecha de pecado. Entonces vemos cómo ese incremento de la violencia, de la maldad, pues al final los hijos de Dios, los que tenían que ser los fieles, no terminan formando parte de esa maldad, ¿no? Y es lo que hace que al final esa generación no tuviera salvación, ¿no? Sino que tenía que se condenó a sí misma, ¿no? Porque pues, ellos podían haber luchado para frenar esa maldad, pero al final no lo hicieron, ¿no? Entonces volvemos a leer lo que dice Génesis 6, del 5 al 8. Dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, porque ya no había personas que frenaran eso, ¿no? Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo, ¿no? Aquí en un momento se menciona a los ángeles, ¿eh? Me arrepiento de haberlos creado, pero no contaba con el favor del Señor.
Volvemos a leer el relato. Ahora entendemos un poco mejor, yo creo, con esto en mente, lo que decía el Mesías, ¿no? Aquí, ¿no? Mateo, versículo, capítulo 24, 36. Pero en cuanto al día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque, porque los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, tenemos que estar velando constantemente, muy pendientes, para que no nos pase a nosotros lo mismo, ¿no? De que terminemos unados con los impíos, ¿no? Con los malvados, que terminemos siguiendo, adoptando las mismas prácticas que ellos, sino que preservemos nuestro linaje y preservemos nuestros matrimonios, ¿no? Seamos fieles en el Señor en todo y eh, intentemos, ¿no?, que esto que se narra aquí que va a suceder probablemente en muchas denominaciones pase. Yo creo que va a suceder así. Es como lo que dice el Mesías, ¿no?, que va a suceder. Nosotros estemos velando y estemos pendientes de las señales de los tiempos y que, bueno, cuando venga el Mesías, ¿no?, pues nos pille preparados, ¿no? Y no que nos pille con las lámparas llenas y no vacías. Bueno, Javi, espero que les haya resultado interesante este, este comentario, esta porción. Como digo, quien lo puede ver de otra manera, puede tener otra de las posturas, pero a mí esta me parece bastante interesante y debemos tener esto como un ejemplo también de lo que puede suceder a día de hoy. Así que por eso el matrimonio, lo que estamos estudiando estos días, también es tan importante, ¿no? La base y el fundamento del matrimonio bíblico, el matrimonio creado y ordenado por Dios. Así que bueno, Javi, terminen bien el Shabbat y nos vemos, si Dios quiere, pronto.